Que la gracia y la paz del Señor sea en tu vida. Quiero continuar, si se me permite, con la reflexión del domingo pasado. El domingo pasado veíamos a partir de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, principalmente, el evangelio diferente, ¿sí? Aunque claramente el apóstol Pablo decía no es que hay otro evangelio, hay uno solo. ¿Y por qué digo continuar? Porque allí, a partir de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, considerábamos a los judaizantes, aquellos que interpretaron que la obra de Cristo en el Calvario no fue suficiente para la salvación y que había que circuncidarse, guardar el sábado, en fin, la ley por sobre todas las cosas. Y ese fue uno de los grandes enemigos de la iglesia que estaba dando sus primeros pasos, la iglesia cristiana. El otro enemigo, que fue incipiente, se llamó el movimiento gnóstico, el gnosticismo, y que fue un movimiento filosófico, religioso, que tomó elementos del cristianismo como también elementos de la filosofía griega, aún de religiones orientales, etcétera. Hizo una combinación de todas estas cosas, pero generó un gran peligro para la iglesia, una gran amenaza para la iglesia, porque adoptó elementos del cristianismo, se infiltró muchas veces o aparecieron simultáneamente junto con la iglesia o a la par de los apóstoles algunos maestros con estas ideas, con esta ideología de gnosticismo. Y en este caso voy a tomar Colosenses capítulo 2, pero todos los apóstoles, y podría decir que quizá Juan junto con el apóstol Pablo son los que más elementos le dieron a la iglesia para defenderse de estas ideologías. Y aquí en este caso leo Colosenses capítulo 2, desde el verso 1 hasta el 10, donde dice el apóstol Pablo: pero quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, y que los que están en la Odisea, dice, por los que están en la Odisea, por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. El gnosticismo creía que ellos, la palabra gnóstico, gnosis viene de conocimiento, ellos inferían que tenían un conocimiento superior, que llegaban a los misterios y a los secretos que el común de la gente no accedía. Por eso Pablo también habla acá del misterio. El misterio es Dios en sí mismo, es un misterio, que este Dios perfecto, santo, quiera relacionarse con nosotros, quiera ser nuestro Padre, quiera adoptarnos como sus hijos y entregarnos todo su amor. Y sigue diciendo en el verso 3 de Colosenses capítulo 2, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en Dios el Padre y en Cristo. Vuelvo a decir, ¿no? Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Que el que quiere alcanzar el conocimiento más profundo tiene que conocer a Dios, tiene que experimentar el amor de Dios y conocer a Cristo su Hijo, de quien va a hablar mucho el apóstol Pablo en esta carta. Sigue diciendo en el verso 4, y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. Nadie os engañe, le dice la iglesia de Colosas, ¿no? Con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Sigan andando, sigan caminando en esta fe, en este evangelio, como le dice a los Gálatas, que ustedes creyeron al principio, y no escuchen otras versiones adulteradas del evangelio que están circulando. Verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él,
confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Eso era lo que hacía el gnosticismo precisamente, según tradiciones de hombres, dice, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. Y esto es muy importante, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué es tan importante lo que dice Pablo aquí? Porque en esencia el gnosticismo decía que todo lo material es malo y que todo lo espiritual es bueno, y que no es posible. Dos doctrinas cristianas fundamentalmente eran atacadas por el movimiento gnóstico. La primera doctrina bíblica es la de la creación, sosteniendo el gnosticismo que si Dios es santo, el Dios supremo, es perfecto, es puro, no puede haber creado lo material que es malo, que es corrupto, que es pecaminoso. Y la otra doctrina, a partir de esta misma, es la doctrina de la encarnación, la doctrina de que Dios se humanó en Jesucristo, que el Hijo de Dios se encarnó. Para el gnosticismo esto era inconcebible, que ese Dios eterno se humane, adopte forma humana, se limite, se haga un mortal como nosotros, ¿no? Por eso dice aquí que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en él estáis completos, dice Pablo, porque él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Entonces Pablo va a defender en esta carta, el apóstol Juan dice lo mismo, la primera carta de Juan sobre todo, Juan habla de que aquel que no puede aceptar que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo se humanó, es un anatema, es maldito, es decir, no puede ser lleno del Espíritu Santo aquel que no acepta una doctrina que es fundamental para la fe cristiana y para la salvación eterna. Aquellos gnósticos no solamente negaban la encarnación, obviamente también negaban después que ese Cristo era, o que Jesucristo era divino y humano a la vez, como cree la iglesia y enseña allí los apóstoles. Por lo tanto negaban también que era el Hijo de Dios el que murió en la cruz, porque surgió un movimiento dentro del gnosticismo que eran los docetistas, que creían que Jesús solamente era como un fantasma, tenía una apariencia humana, pero en verdad, si era el Hijo de Dios, no podía haber sufrido, no podía haber muerto, no podía haber padecido en la cruz. Y todo ese es el mensaje esencial de Pablo. Nuestra salvación tiene que ver con lo que ocurrió en la cruz, con el evento de la cruz, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí está el misterio de nuestra salvación. Que Dios, siendo santo y perfecto, nos ama y envió a su Hijo, que se humanó, que se encarnó y que pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Eso es la gracia, esa es la salvación, esa es la esencia del Evangelio, como veíamos el domingo pasado. Y por un lado los judaizantes, que creían que había que agregarle cumplimiento de la ley, por otro lado estos que creían que ese Evangelio no era posible pasándolo por el tamiz de su filosofía. Y Pablo está aquí para advertir a la iglesia del peligro de estos gnósticos, de aquellos que pretendían que por su gnosis, por su conocimiento, ellos tenían acceso a ciertos secretos y misterios que ni aún los apóstoles conocían, y Pablo está rechazando absolutamente todas estas cosas en la carta, en este caso, a la iglesia de Colosas. Pablo dice allí, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 15, de ahí en adelante, dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Una declaración muy importante. Es verdad que Dios es invisible, pero Dios se hizo visible a través de Jesucristo, porque Él es la imagen
del Dios invisible. Sigue diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, potestades. Todo lo creado fue creado por medio de Él y para Él. Entonces rechaza absolutamente Pablo esta idea de gnosticismo, diciendo no solamente que Dios, el Dios supremo, el Dios que quien creemos es el creador de todo, sino que su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, también fue partícipe en esta creación. Y todo fue creado por Él y todo fue creado para Él además. Y dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En Jesucristo está la divinidad completa y se conjuga con la humanidad completa también. Y sigue diciendo, por medio de Él, Dios quiso reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y miren este detalle, en su cuerpo de carne. A ustedes le dicen los gnósticos que no pueden creer esta cuestión. Bueno, a ustedes les digo, sí, Jesús en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos a nosotros como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El apóstol Pablo defiende aquí, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo participó activamente en toda la creación. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En Él está la plenitud de toda la deidad. En Jesucristo nosotros estamos completos, no necesitamos ninguna otra revelación extra. Juan en la primera carta dirá, ustedes tienen la unción del Espíritu Santo, no necesitan ninguna gnosis, ningún conocimiento secreto, misterioso, fuera de lo que viene directamente por revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Y todo esto en una atmósfera de fuerte amonestación. Cuidado con las filosofías y huecas sutilezas según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que estas advertencias también son para nosotros, hermanos. Algunas de estas ideas siguen pululando hoy. Hay aquellos que aún atacan ese único evangelio que radica en la gracia soberana de Dios, que a través de la muerte de Cristo ha decidido salvarnos y redimirnos. Jesús ya pagó el precio, Jesús derramó su sangre, Jesús es el que intermedió, dice aquí Pablo, para reconciliarnos con el Padre. Y aquel que no pueda aceptar que Jesucristo se humanó, se encarnó para esta misión, y que Jesucristo es el que hizo visible al Dios invisible, no tiene posibilidad de ser salvo. La iglesia, termino con ello, la iglesia cristiana en general y a partir de los apóstoles se defendió de dos maneras principales de este enemigo de la iglesia que era el gnosticismo, el pensamiento gnóstico, la ideología gnóstica. Se defendió por medio del credo, el credo de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, que declara enfáticamente: creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Noten el detalle, ¿sí? Otro artículo dice, y creo en Jesucristo, su único Hijo, Hijo de ese Dios creador, que además, dice allí, fue engendrado por el Espíritu Santo, pero que nació de una mujer, de la Virgen María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que murió y que fue crucificado y que fue sepultado. Fíjense toda esa información que tiene el credo para rechazar y dejar afuera todas las ideas y las especulaciones de los gnósticos, que rechazaban la enseñanza apostólica y la enseñanza bíblica. Y la segunda manera que precisamente los apóstoles
apóstoles y la iglesia se defendieron de este enemigo fue con el canon del Nuevo Testamento, definiendo cuáles son los libros inspirados por el Espíritu Santo que consignan la doctrina y la enseñanza que la iglesia cree, predica y que no acepta ninguna otra cosa que está reñido con ello, que viene de las filosofías del mundo. Así que atentos también, alerta para no dejarnos engañar y para combatir también con la palabra de Dios a estas doctrinas que también hoy pueden seguir surgiendo, que siguen surgiendo en nuestro mundo y que vivimos y que son un evangelio diferente. Seguimos aferrados a la verdadera palabra de Dios, que es viva y que es eficaz. Que Dios te bendiga.